complicado, ¿no? Ahora vamos a seguir entonces un poquito con lo que sucedió ayer en la ciudad de Buenos Aires. Está en comunicación telefónica con nosotros, con Silvano Pascuso, con Gervasio Muñoz. Está en comunicación Fernando Muñoz. Él fue legislador en la ciudad de Buenos Aires, además de un militante de toda la vida, por supuesto. No aprende más, se podría decir. No aprende más. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Bueno, esas ya son decisiones personales. Fernando, acá te saludamos, Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso para el Laboratorio de Radiográfica. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Persevera y perderás, Sí. dice el dicho Dice histórico. Filmus. Sí, está totalmente demostrado. Bueno, una primera impresión acerca de lo que sucedió ayer. A ver, algunas cuestiones jugaron primeras figuras políticas, y a pesar de que era una elección solamente de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo hubo 25 puntos más de ausentismo respecto al promedio histórico que tiene la ciudad. La ciudad tiene un promedio de 70%, 70-75% de presentismo de cantidad, digamos, de electores que van a las legislativas. Bueno, y ahora fue del 53. La otra cuestión que yo destacaría es el tema del mileísmo, ratificando que el poder se disputa más allá de las formas. El video del sábado a la noche, el video hecho con inteligencia artificial sobre Macri, creo que hubo otro inclusive sobre los penatos, convocando a votar a Dorni, me parece que fue una muestra de sinceramiento brutal que tiene la ultraderecha de hasta dónde se cumplen las normas formales, digamos, de la democracia. Ese me pareció la otra nota de color de esta elección, digamos, una ratificación de una línea que viene planteando la ultraderecha en la Argentina, que es disputar el poder más allá de las formas. El macrismo, creo que traicionado por su voracidad, digamos, de sostener los negocios familiares, habiendo trasladado a un primo hermano, digamos, de la Intendencia Vicente López a la ciudad, terminó, digamos, subestimando a su propio electorado, y más allá de que uno se podría preguntar realmente cuántos votaron ayer por la ciudad de Buenos Aires, o sea, por los intereses de la ciudad, porque evidentemente, digamos, se nacionalizó. Quizás los votantes de Larreta son los únicos que inclusive creían que todavía seguía siendo jefe de gobierno, pero evidentemente, digamos, más allá de cómo impactó y polarizó más, digamos, la nacionalización de la elección, sin duda, digamos, el macrismo subestimó a su electorado con una gestión desastrosa, digamos, de Jorge Macri en la ciudad. Y después hay un sobrante de representaciones, finalizado el periodo de las PASO, un sobrante de 10 representaciones políticas que aportan mucho más fuera del sistema político, digamos, que metiéndose a perder plata y tiempo, ¿no? Es una nota, digamos, ahí hay un acumulado de prácticamente de 20 puntos, o 15 puntos del electorado que no aportaron absolutamente nada, ¿no? Eso creo que es en general lo que yo destaco ayer. Respecto al peronismo, creo que el PJ viene sosteniendo de alguna manera su supervivencia electoral en la ciudad, acentuando un perfil no peronista. Ahí lo perdimos a Fernando en la vorágine del PJ, ¿no? Empezó a hablar del PJ Y se cortó. y se cortó. ¿Qué significará eso, no? Bueno, ya lo tenemos en línea de vueltas. Decías... Una vez más, como tantas veces en mi propia historia, digamos, me quedé hablando solo. Sí, y del PJ. Y además, justamente, claro, en el PJ, sin que me escuche nadie. Che, Fer, te quería hacer una pregunta. Vos que conocés mucho
la ciudad de Buenos Aires en el territorio. La pregunta apunta a lo siguiente. Se ha sostenido, por lo menos los análisis que en principio uno ha escuchado, de que hay compañeros que evalúan que la elección de Santoro fue buena, porque retuvo aproximadamente la misma cantidad de voto, no porcentaje, sino la cantidad de voto neto que en otras ocasiones. Pero hay un dato interesante que me gustaría tu reflexión al respecto, que es la distribución geográfica del voto en la ciudad. Después de mucho tiempo, el peronismo recuperó, si es que podemos decir que Santoro es un candidato peronista, eso es otra discusión, pero el peronismo recuperó la zona sur de la ciudad. ¿Vos ves ahí algo interesante que decir al respecto? Mirá, yo creo que eso tiene que ver con dos factores, porque en realidad lo que ha pasado en la zona sur de la ciudad es que no solamente el PJ, digamos, es donde hizo las mejores elecciones, donde ganó, sino que además donde se produjo el mayor porcentaje de ausentismo. Y asociado a lo que creo que ustedes discutían al comienzo, conversaban al comienzo del programa respecto a quiénes son los que no van a votar, ya había ahí un politólogo que decía que los que no votan son los que están más enojados con el oficialismo, con el gobierno nacional. Asociado con eso, uno podría decir que en los sectores más populares, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, viven en general en la zona sur, hay un mayor rechazo a la política de ajuste. Y lo digo así porque me parece que desde prácticamente toda la campaña, esta campaña del PJ se presentó como una alternativa al Milei. Esto es como una especie de un intento también de polarización con Milei. En ese sentido podemos decir de que los buenos porcentajes de la zona sur, donde además también el PRO, a pesar de la mala performance que tuvo en la ciudad, tiene buenos porcentajes, y eso dividió también el electorado de la derecha y permitió que el primer lugar fuera para Santoro, pero podemos decir que en ese sector evidentemente es donde está la mayor cantidad de opositores a Milei en la ciudad, ¿no? Sí, porque esto conecta un poco con una discusión que quizás en otra oportunidad podamos profundizar, que es el de las prácticas políticas y de los modos de construcción, ¿no? Porque en materia de territorialidad, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, hace bastante tiempo que la política, sobre todo el peronismo, digamos, ha abandonado la presencia territorial. También lo ha hecho mucho la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te parece a vos que habría que encarar la reconstrucción de un espacio político en esa zona? ¿Cómo retener y fidelizar ese voto? Me arriesgo a decir, además, Silvano, que en los barrios populares, los llamados barrios populares, las villas de la ciudad de Buenos Aires, es donde tenemos la mayor cantidad de ausentismo. Me arriesgo a decir que, por ejemplo, en la Villa 31 de Retiro apenas si bordeó el 30% de ausentismo. Lo mismo en Soldati. Ese debería ser nuestro electorado, ¿no? Debería ser nuestro electorado. Sí. Sí, nuestro electorado y un electorado que desde lo que fue uno de las patas del PRO en la ciudad de Buenos Aires, digamos lo que era la expresión, por así decirlo, de una prolongación del viejo peronismo ortodoxo, de Ritondo, de Santilli, que era la expresión también que tenía institucionalmente en el Instituto de Vivienda de la ciudad, el PRO de Mauricio Macri. Ahí había un laburo más punteril, sobre viejos punteros, digamos, del PJ en las villas, y ellos también habían hecho un armado, digamos, social propio en las villas de Buenos Aires, y de hecho tuvieron un legislador hace 6, 7 años, que era de la Villa 20 de Lugano. Me parece que hay un retiro de la política que tuvo, sobre todo Larreta, en el planteo de la urbanización de villas. Creo que también hay un desgaste muy grande de esos sectores respecto a la ilusión que se había generado también Milei, porque fueron barrios populares donde Milei había hecho una gran elección, y el peronismo me parece que lo que adolece hace tiempo, digamos,
de una política integradora de todos los sectores populares. Yo lo que creo es, en ese aspecto, a mí me parece, más que la cuestión territorial, el peronismo viene optando por candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, no radicales o no peronistas como Lamens, pero incluyendo a todas las tribus que ya están, digamos, de alguna manera expresadas o incorporadas al PJ, digo, desde Graboy en degradé hasta lo más moderado que se pueda ofrecer, ¿no? Pero esa política de supervivencia electoral, que le da resultado en términos de mantener entre 25, 27, 29 puntos en todas las elecciones, no tiene contundencia política, no tiene contundencia legislativa, no tiene contundencia programática, porque cada sector renuncia a la parte más sustancial de su programa. Cada sector que está representado dentro de ese, digamos, propio frente que arma el PJ para las elecciones, lo de Grabois, los que tienen que ver más quizás con sectores sindicales, porque hubo 2 representantes sindicales en estos 4 años en la legislatura, todos van como renunciando a la parte más sustancial de su propio programa para poder sostener el resultado general, la buena performance. En ese sentido, la crueldad o el abrazo terminó siendo la síntesis o el programa dominante de la campaña de Santoro, una especie de antítesis entre democracia y antidemocracia, y me parece que todo lo que gira alrededor de eso, como la vocación que tiene el Pitu Salvatierra, digamos, como militante o como expresión mediática, digamos, del sector de Villas, todo eso se va como reduciendo en aras de un proyecto general que apunta a sostener a todas las tribus para poder mantener una supervivencia electoral en la ciudad. O sea, yo creo que la militancia quedó maniatada. La militancia del peronismo, además de toda la militancia que perdió el peronismo, como varios partidos políticos populares, creo que además está como maniatada, no está suelta, no se expresa, digamos, realmente el sector que quiere representar socialmente, como una multitud, digamos, ¿no? Que puede decir, bueno, que expresa distintos intereses sociales y que culmina o concluye en un proyecto político popular. No, me parece que está como maniatada. Ahí lo que sobresale es el progresismo, la antítesis democracia-antidemocracia. El ajuste no es cuestionado como tal, sino por la manera en que se ajusta. La deuda con los acreedores internacionales no se pone en discusión, sino la sospecha sobre cómo toman los créditos. Esto es, no termina de ser un proyecto realmente, digamos, que confronta. Y en este sentido, quizá la pregunta es, ¿qué frente y con qué programa? Yo creo que ahí está realmente el debate que tiene el peronismo como desafío. ¿Cuál es el frente y cuál es el programa? Esto es que es un frente antifascista. Eso pareciera por el momento. Se nos termina el programa. Ya te invitaremos al piso y podremos charlar más largo. Gracias, Fernando, aquí por haber participado de El Laboratorio. Nos encontramos en cualquier momento. Les mando un gran abrazo. Adiós. Buen día. Chau, chau.